Shalom a todos. En el video de hoy vamos a comentar sobre una figura judía muy importante de realmente carácter y calibre internacional. Estoy haciendo referencia a Flavio Josefo. Su nombre original pues era Yosef ben Matitiahu, un judío muy prominente que nació en Jerusalén aproximadamente en el año 37. Y se dice que además, por supuesto, es conocido que es un historiador, académico, estadista, diplomático, comandante militar y fariseo judío de la época del Segundo Templo. Este Flavio Josefo, como ya mencioné, este no fue su nombre, sino que más tarde va a ser adoptado por razones que vamos a explicar más adelante. Entonces su nombre original era Yosef ben Matitiahu, nació de una familia de sacerdotes, él era asimismo un sacerdote a través de su padre, que eran de la línea de los asmoneos, de la familia de los macabeos, toda la línea de los famosos macabeos, que eran una familia sacerdotal que restableció la adoración y echó a los griegos de Israel, etc. Por parte de su madre también se decía que venía de la familia real y de una posición muy importante. O sea que Josefo nació en el seno de una familia judía muy rica, muy acomodada, de la élite de Jerusalén. Vemos entonces que desde pequeño Josefo se caracterizó, fue conocido por su memoria prodigiosa. Desde su pequeño tuvo una facilidad del aprendizaje fundamental y muy importante que enseguida le permitió desarrollar dotes intelectuales importantes y que además llamó la atención de sus maestros y de los líderes de la época. Y por supuesto, habiendo nacido en el seno de una familia acomodada, rica, pues estaba rodeado de muchísimas oportunidades y de las mentes más brillantes y poderosas de la nación de Israel. A este respecto, en el año 64, Josefo es enviado a Roma para interceder ante el emperador Nerón para liberar a unos sacerdotes judíos que habían sido apresados por el emperador. Allí a Josefo le toman prisionero y finalmente es liberado gracias a la actitud o gracias a que la esposa del emperador interviene y finalmente es liberado. Josefo regresa a Israel, a Jerusalén, Judea, y se encuentra con que los judíos están en medio de una gran revuelta contra el Imperio Romano. Y vamos a tener de que en este respecto, Josefo va a destacarse como un comandante militar muy importante, porque en el año 66, cuando estalla la gran revuelta judía contra Roma, el Sanedrín designa a Josefo como comandante en jefe del ejército de la región de Galilea. Y allí él va a ser el encargado de la defensa y de la administración de este territorio. Pero finalmente va a capitular, va a rendirse frente a las tropas del general romano Vespasiano en el año 67. O sea que vemos que Josefo fue además un gran, hasta este momento era un gran patriota y defensor de la nación hebrea, un comandante militar muy reconocido. Se dice que cuando el general Vespasiano le captura, Josefo se hace pasar por una especie de profeta y le anuncia a Vespasiano de que llegaría a ser general, y cuando sus palabras se hacen realidad en poco tiempo, el general Vespasiano le perdona la vida a Josefo, y no solo eso, sino que es liberado en el año 69 y el emperador incluso le adopta como miembro de la familia real Flavia, y de ahí el nombre que adopta, Titus Flavius Josephus. Ese nombre Flavius está indicando de su asociación o pertenencia a la familia del mismo Vespasiano. Más adelante incluso se le otorga una casa en Roma que en su momento ya ha pertenecido a Vespasiano, y vamos a hablar un poquito más de ello en la continuidad de este vídeo. Entonces, es conocido que Josefo, interesantemente, de ser un fariseo, comandante militar rebelde contra Roma, al ser capturado y perdonado y todo esto, Josefo se convierte entonces en un intermediario entre Roma
y los judíos, y va a ser entonces testigo ocular de la destrucción de Jerusalén y de la destrucción del templo. Josefo es el que está mediando ahora de parte de Roma a que los judíos se rindan y que no continúen con esta lucha. Y vamos a tener de que hay incluso diferentes acontecimientos que narran de que, por supuesto, cuando los judíos de Jerusalén ven tal espectáculo, imagínense, Josefo, un hombre conocido de tal posición que hasta le enviaron en un momento a Roma para que intercediera en nombre de la nación de Israel. Llega, comandante en jefe de toda la milicia de Galilea, y de momento se encuentran, y otra vez, viniendo de una familia de sacerdotes, viniendo de familias adineradas, y de momento se encuentran que Josefo está del lado de los romanos. Eso seguro que fue un gran impacto para la sociedad judía de Jerusalén, y entonces por supuesto le consideran como un traidor. Y en su momento incluso cuentan ciertos relatos de que Josefo insistentemente le hablaba a los judíos que se rindiesen, y en una de esas andadas le lanzaron una pedrada desde una de las murallas de Jerusalén y estuvo un poco mal herido. Hay diferentes anécdotas de estos acontecimientos. Vamos a tener que finalmente Jerusalén cae en el año 70 y el templo es destruido. Y Josefo en el año 71 viaja a Roma por orden del emperador, donde se le asigna una pensión y la ciudadanía romana, como ya mencionaba, bajo el nombre de su nuevo nombre va a ser Tito Flavius Josephus. Y vamos a tener de que allí va a desarrollar un trabajo literario, es historiador en la corte de la familia real. Y finalmente pues va a aportar gran significancia a la obra literaria e histórica de la nación de Israel, porque va a desarrollar o escribir una serie de obras importantes que van a formar parte hasta el día de hoy, por supuesto, de la literatura universal, donde las obras de Flavio Josefo eran las obras más leídas de toda la Edad Media en toda Europa, por detrás de la Biblia. O sea, de lo que más se leía en Europa era la Biblia, y atrás venían las obras de Flavio Josefo. Eso es realmente significativo. Ahora, Josefo, según se cuenta, falleció en el año 101 aproximadamente durante el reinado del emperador Trajano. Con unos 60 y tantos años, tuvo alrededor de 3 hijos, al parecer varias esposas también. Pero vamos ahora a ver el pensamiento de Flavio Josefo. Hay que mencionar de que las obras de Josefo en su momento son incluso una defensa a favor del judaísmo y de su pueblo, y tenemos de que hace ciertas defensas incluso contra ciertos críticos que atacan al pueblo judío, a la religión del pueblo de Israel y también a la antigüedad del pueblo de Israel. Y Josefo defiende valientemente pues a la nación de Israel y cita, por supuesto, toda la antigüedad, y según él, uno de los pueblos más antiguos del mundo. Y los romanos, que sentían una admiración y una fascinación increíble por los pueblos antiguos, cuando se maravillaban de las obras de Josefo en cuanto a la nación de Israel, en cuanto a la nación judía. Y Josefo va a escribir libros importantes. Sus grandes obras que están en griego son La guerra de los judíos, Antigüedades judías, Contra Apión, y una autobiografía sobre su misma vida, de todo el momento de nacimiento hasta la fecha de destrucción de Jerusalén, etc. Una autobiografía personal. Y vamos a tener de que en esta guerra de los judíos, que según se cuenta la termina de escribir hacia el año 78 de nuestra era, que consta de 7 volúmenes en griego. Algunos dicen que la escribió primero en arameo y otros le ayudó a traducir los textos al griego. Finalmente él aprende el griego, y las demás obras pues las escribe en un griego, ya él con un conocimiento del lenguaje. Ahora, esta guerra de los judíos, Josefo hace una descripción comenzando desde los hechos de los macabeos hasta finalmente la caída de Jerusalén, Masada, etc. Y menciona aspectos importantes que para hoy día los historiadores, el contenido de estos hechos pues son significativos, porque aporta hechos muy importantes de la época y que son importantes para los estudiosos y académicos del día de hoy. Otra obra de Josefo muy importante es la conocida Antigüedades judías, que Josefo pues hace todo un resumen, en este caso,
de la historia del pueblo judío, comenzando desde la época, desde la creación del mundo, de la creación del primer hombre, toda la continuidad de los patriarcas, etcétera, hasta el tiempo moderno. Y según Josefo, habla incluso del patriarca Abraham y de cómo enseñó pues ciencias y otras cosas, religión y el monoteísmo a los egipcios. Luego esto lo pasaron a los griegos y luego a los romanos. Hace una serie de aportaciones. Otra obra importante de Josefo es la llamada Contra Apión. Apión fue un filósofo de Egipto, Alejandría, que, como ya mencioné, hizo ciertas críticas y cuestionando la antigüedad, la religión y la cultura del pueblo hebreo. Y Josefo valientemente hace una defensa del judaísmo, de la cultura, de la antigüedad del pueblo judío, muy significativa, que otra vez aporta hechos históricos y datos muy importantes para los historiadores modernos. También tenemos de que realmente las obras de Flavio Josefo, como ya mencioné, tienen un estilo pues muy importante, porque se caracteriza por usar expresiones clásicas. Tenemos ciertos discursos que son cortos, otros breves, etcétera, y que son descripciones realmente muy interesantes. Otra obra muy importante, como ya mencioné, es la que él hace una autobiografía de sí mismo y una cronología. Y vamos a tener de que incluso hay ciertas opiniones, porque Josefo escribe sobre todo tipo de todo temas relacionados con el judaísmo, desde descripciones del templo, las fiestas judías, aspectos importantes de la ley. Hay que recordar que Josefo viene de una familia sacerdotal muy importante y que además también era conocedor y erudito en, por supuesto, de los textos de su propia cultura, de su propia religión, etcétera. Vamos a tener también de que importantes académicos en el mundo castellano, como el señor Benito Arias Montano, sostuvo que un debate que entró entre él y otro, un arquitecto español llamado Juan Bautista Villalpando, hablando acerca de las descripciones de Josefo en cuanto al templo de Salomón. Había toda una disputa, porque hay quienes argumentan o asumen de que el famoso monasterio del Escorial, que por supuesto una obra muy importante en España, según cuentas está basado de acuerdo a las medidas, una copia de acuerdo a la instrucción de Flavio Josefo de cómo era el templo de Salomón. Hay diferentes especulaciones, etc. Pero algo también importante de las obras de Flavio Josefo es que hace una descripción de los diferentes movimientos judíos de la época, como los fariseos, los saduceos, los celotes. Describe acerca de los esenios, incluso pues hace críticas importantes tanto a determinados líderes religiosos judíos, como también a diferentes gobernadores romanos, como Poncio Pilato, que critica fuertemente, y que es sabido por toda la historia que Poncio Pilato, a pesar de la cara un poco bonita que se pinta en los evangelios cristianos, en realidad todo historiador sabe que Poncio Pilato no era más que un asesino, que incluso el emperador tuvo que quitarlo del puesto directamente, porque era tanta la crueldad, la masacre, la avaricia, la corrupción de este Poncio Pilato, que el mismo emperador tuvo que mandar a que le quitaran del cargo, porque era conocido la crueldad y todo un corrupto que era este Poncio Pilato. Entonces Flavio Josefo le critica, por supuesto, como testigo sabiendo claramente en el período que él vive. Josefo pues vivió una época cercana cuando ocurren estos acontecimientos, y por supuesto hace una crítica fuerte contra este Poncio Pilato. Entonces, la importancia de las obras de Flavio Josefo, partiendo desde que en su momento fue un nacionalista judío, un héroe, comandante de las fuerzas de Galilea, luego se pasa al bando de los romanos y llega a convertirse en traidor a la patria, y finalmente hoy día los historiadores y por supuesto el mundo judío le ve como un historiador y como un patriota, porque luego Josefo en sus obras, que hay debate acerca de quién es el público de Josefo, pero obviamente si están en griego se supone que no son para un público judío, sino para presentar
el judaísmo hacia el público romano, o sea, gentil, los no judíos. Por tanto, se piensa que en las obras de Josefo él también tiene cierta limitación a la hora de explicar ciertos temas, porque no puede atacar directamente al Imperio Romano, porque son los que lo están protegiendo. Pero sí afirman muchos académicos que las obras de Josefo son una apología, una defensa del judaísmo, de su cultura, y él trata como de reivindicarse del por qué traiciona a su pueblo y pasa al bando de los romanos. Y en sus obras trata de defender el judaísmo y defender su cultura, su pueblo. Y algunos por eso hoy día le han reivindicado y le ven como un historiador. Y bueno, que es también, si uno ve todo esto desde un punto de vista humano, y vamos, que si era un comandante y de momento se ve derrotado, sabe que le van a llevar la cabeza. Lo más lógico es que o te suicidas o mueres como mártir, o te pasas del bando del enemigo para salvar tu pellejo, para salvar tu vida. Y eso fue lo que hizo Flavio Josefo. Además, un hombre muy inteligente, muy preparado. Vemos que inmediatamente cuando los romanos ven y él hace alarde de su capacidad y el linaje de donde viene, los romanos inmediatamente pues le adoptan y le perdonan, y se convierte en una figura muy importante en el Imperio Romano, muy leído, muy estudiado, y que además pues una de las figuras muy importantes y más estudiadas por toda la Edad Media y por supuesto hasta el día de hoy. Entonces Flavio Josefo, una figura muy importante tanto en la antigüedad como hasta el día de hoy, que realmente dejó su huella en la historia de su pueblo, la historia del pueblo de Israel. Gracias a todos por la atención. Besrat Hashem. Nos veremos en un próximo vídeo y continuaremos conversando sobre más temas sobre la historia de la nación de Israel. Gracias, shalom y bendiciones para todos.